Buenas noches. En este momento, pues aprovechando que estamos en esta cuarentena aquí en Colombia, pues voy a explicar este temita. Yo sé que la clase era para el día jueves, pero igual pues la pienso hacer desde ya, publicarla ya y que ustedes la tengan. Nosotros hemos venido trabajando con funciones a lo largo de todo este tiempo. Y ya hemos visto funciones lineales, hemos visto funciones cuadráticas, polinómicas, racionales y hasta lo último que empezamos a ver que fueron las funciones radicales. Nosotros habíamos hecho ya algunos ejemplos acerca de. Hoy traigo a colación este ejercicio, esta función que comprende dos cosas. La primera es que indiscutiblemente, pues como se ve aquí, es una función radical, pero dentro de esa raíz, hay una función que es racional. O sea que hay que manejarla con mucho cuidado, hay que manejarla con mucho tacto para no ir a cometer de pronto algún error, alguna intransigencia con esta función. Lo primero es que debemos recordar es que cuando trabajamos con funciones radicales y que su índice es par, como en este caso, pues que no lo tiene, pero que ya sabemos es 2, debemos garantizar que eso que está dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Es decir, de una u otra manera tiene que ser positivo o cero lo que está dentro de la raíz. Entonces, teniendo eso muy presente, teniendo eso muy claro, lo primero que hice antes de iniciar la clase fue tener ya aquí separaditos lo que era el numerador y lo que era el denominador. Cada uno igualado a cero, pero con una condición. El denominador, este denominador no puede ser cero por lo que ya hemos visto. Sabemos que en una función racional el denominador no puede ser cero. Entonces, por eso lo voy a tachar ahí, de modo que sepamos, que tengamos claro que ese denominador no puede ser cero. Ahora bien, de esta expresión que tengo acá, que es el x menos 1 igual a cero y que corresponde al numerador, podemos afirmar entonces que x es igual a 1. ¿Por qué? Porque este uno que está restando, pues, o que está negativo, pasaría positivo al otro lado y nos quedaría de esta forma. Ahora bien, respecto a esta expresión, que la voy a pasar un poquitico más para arriba para aprovechar el espacio, que corresponde al denominador, entonces ya sabemos que no puede ser cero y que adicionalmente, como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones anteriores, ese denominador me va a dar las asíntotas verticales de la función. O sea que lo que vaya a encontrar aquí, vuelvo y repito, son regiones del plano por donde la función no cruza, no pasa, que la función trata de acercarse mucho, pero no puede pasar. Entonces, de aquí vamos a aplicar algo. Como ambos tienen x, entonces voy a aplicar un factor común x que multiplica y en esta expresión que tengo x a la 2, pues sabemos que me queda x, porque ya tenemos una afuera, menos, y esta expresión 10x, sabiendo que hay una x afuera, pues ya sabemos es simplemente 10, y esto estaría igualado a 0. Ahora bien, como ya tenemos dos factores, entonces podemos decir que x es igual a 0 y además podemos decir que x menos 10 también es igual a 0. Vamos a ponerlo por aquí un poquito más aparte. X menos 10 es igual a 0. De donde entonces tenemos que x tiene que ser igual a 10. X tiene que ser igual a 10. ¿Por qué? Porque este 10 que está negativo pasa al otro lado como positivo. Entonces ahí tenemos esas dos soluciones. X igual a 0, X igual a 10
y adicionalmente tenemos esta otra que es x igual a 1. Pero ojo, estas que acabamos de encontrar aquí son las asíntotas verticales. Entonces, como estamos hablando de asíntotas verticales, que eso fue lo que acabamos de mencionar, entonces voy a encerrar tanto esta como esta en estos recuadritos rojos. Ya sabemos que estos dos no pueden ser parte de la solución. No pueden ser parte de la solución de la función porque si son asíntotas, pues son regiones de plano por donde la función no pasa. Bien, continuando entonces con el ejercicio, ya sabemos que hemos encontrado aquí varios resultados. Tenemos el x igual a 0, que es una asíntota vertical. Tenemos el x igual a 10, que es una asíntota vertical. Y voy a encerrar en azulito esta solución x igual a 1, que no es una asíntota, sino que es un punto de cruce o de toque con el eje x. Entonces voy a escribir aquí cruce con el eje x. Con eje x, perfecto. Entonces, como es costumbre, vamos a aplicar entonces la ley del cementerio. Recuerde que la ley del cementerio corresponde a las distintas soluciones que hemos encontrado en la recta numérica, todas, de modo que podamos encontrar en qué zonas, en qué intervalos la función puede ser positiva o la función puede ser negativa. Recuerde que en este caso, como estamos hablando de una función radical, pues aquellas regiones del plano por donde la función sea negativa, pues no vamos a tener gráfica. Ahora bien, aquí tenemos el x igual a 1, el x igual a 0 y el x igual a 10, que son las tres soluciones. Entonces, he pintado tres rectas y una adicional, que es donde vamos a poner la solución. Esa solución será entonces la que nos indique quiénes o cuáles intervalos son los que me sirven para poder graficar la función. Entonces, en esta primera recta voy a poner el x igual a 0, que sería el primer valor que nos encontramos. Luego vendría el x igual a 1 y luego vendría el x igual a 10. Y en el último intervalo pues tendríamos la solución. Entonces, para un más o menos, por aquí tendríamos el 0. Ahorita lo ponemos. Por aquí tendríamos el 1. Y por aquí un poquito más lejos tendríamos el 10. El 10, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que todo lo que esté antes del 0 lo vamos a representar con un signo menos. Y lo que esté después lo vamos a representar con un signo más. Si me permiten, voy a poner esto aquí debajito. Vamos a poner el 1 y el 10 también. De modo que nos quede pues aquí en la recta. Aquí va el 1 y por acá va a estar el señor 10. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a poner aquí los que están antes del 0, que serían entonces los negativos, ¿cierto? Y después del 0 estarían los positivos. Yo acostumbro a hacerlo con distintos colorcitos, pues como para tener un poco más claro lo que está sucediendo. Entonces, antes del 0, los que son menores los represento con el signo menos y los que son mayores que el 0 los represento con el signo más. Lo mismo sucede por este 1. Los que están después son mayores, entonces los represento con el signo más. Y los que están antes del 1, pues van a ser menores, entonces los voy a representar con el signo menos. Y posteriormente va a suceder lo mismo con el 10. Los que estén antes del 10 van a ser menores, entonces los voy a representar con un signo menos. Esto viene un poquito más hasta acá, lo represento con el signo menos. Y los que estén después del 10 los vamos a representar con el signo más, porque van a ser números o valores mayores que el 10. Listo. Ahora bien, en la solución
vamos a tener entonces varios intervalos. Vamos a tener un intervalo que viene desde por acá muy atrás, ¿cierto? Hasta este primer valor que nos encontramos, después otro intervalo entre estos dos valores, nuevamente otro intervalo que llegaría hasta este valor y por último el que iría hasta el final. ¿Esos intervalos cuáles vienen siendo? Pues muy sencillo. Este primer intervalo que viene desde muy atrás sería desde menos infinito, lo voy a escribir así, hasta el cero. Lo voy a poner en principio con un paréntesis. Ahora analizamos si va con paréntesis o con corchete. Luego de este intervalo viene este otro, que sería un intervalo que inicia en cero y termina en 1. Este intervalo inicia en cero y termina en 1. Luego este otro intervalo que inicia en 1 y va hasta el 10. Y por último, este último intervalo que arrancaría desde 10 hasta más infinito. Bien, entonces vamos a tratar de encontrar la solución de estos distintos intervalos. En el primer intervalo que viene desde menos infinito hasta cero, vamos a trabajar solamente hasta el cero. Nos damos cuenta que trabajaríamos con estos signos, con estos que estoy encerrando en este recuadro. Entonces aquí tengo la multiplicación de menos por menos por menos. En la primera parte, menos por menos me da más. Por menos, vuelve y me da menos. Quiere decir entonces que este primer intervalo que viene desde menos infinito hasta cero me va a dar menos, lo que quiere decir que esa parte del plano para esta función, por lo menos la parte de adentro de la función, estoy hablando de la parte subradical, va a ser negativa. Y como esa parte negativa dentro de una raíz yo no la puedo trabajar en los números reales, quiere decir que este intervalo no va a tener solución para esa función. Ahora vamos a hacer el siguiente intervalo. El siguiente intervalo tenemos aquí más por menos, que nos daría menos, y por más, perdón, más por menos que nos daría menos, y por menos que nos daría más. Entonces aquí esta solución va a ser positiva. Luego en este intervalo que viene desde 1 hasta 10 tenemos más por más que nos da más, por menos que nos da menos. Entonces aquí vamos a tener una parte que va a ser negativa. Y por último, para terminar, en el último intervalo, tenemos que todos son positivos. Más por más da más y nuevamente por más que da más. Estos tres. Entonces la solución toda va a ser positiva. Entonces, de estos cuatro intervalos, me doy cuenta que los únicos que me sirven como solución son el 0,1 y el 10 hasta más infinito. Entonces podemos afirmar que el dominio de esta función f de x, y lo voy a escribir aquí, el dominio de esta función f de x va a ser igual a este primer intervalo que viene desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, unido con el intervalo que va desde 10 hasta más infinito. Bueno, y entonces usted se preguntará, ¿por qué aquí el 1 va con corchete y no con paréntesis? La respuesta es muy sencilla. Ustedes se deberán acordar que cuando estábamos haciendo aquí la solución de esta ecuación x menos 1 igual a 0, habíamos dicho que este era el cruce con el eje x y nos había dado como solución justamente x igual a 1. Quiere decir entonces que este valor sí es solución de la ecuación f de x igual 0, por lo cual va incluido en el intervalo. Porque el 0 y el 10 no van, porque el 0 y el 10 son asíntotas verticales de la función. Entonces, al ser asíntotas, pues no las puedo incluir dentro de la solución. Y obviamente, pues el infinito va también con paréntesis. Bien, ya para finalizar, aquí podemos ver cómo la función la podemos graficar en GeoGebra o en Desmos también, cualquiera de las dos.
y vemos cómo los resultados que nosotros obtuvimos ahora mediante procesos matemáticos coinciden con la gráfica de la función. Aquí tenemos una función